Hola, mis compañeros Alvin Gómez, Harold Álvarez y mi persona Valerie Ferris plantearemos reformas a la Ley 115 o Ley General de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional define a la población vulnerable como un grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En el ámbito educativo, este término hace referencias al grupo poblacional excluido tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por razones socioeconómicas. Como reto ineludible desde la profesión docente, es determinante la idea de pensar por un momento ser ministros de educación y partiendo desde nuestro contexto y las experiencias adquiridas podemos pretender por un momento ocupar este cargo tan importante. Por esto, lo que haremos será proponer 10 reformas a la Ley General de Educación, enfocadas específicamente a un grupo poblacional vulnerable y que permitan fortalecer los procesos de inclusión por medio de estrategias pedagógicas y comunitarias. La primera reforma a desarrollar es la inclusión de grupos vulnerables, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia en el artículo primero, párrafo 3 de la Ley General de Educación, la cual entonces quedaría así. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños, jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas o con capacidades excepcionales, a grupos en estado de vulnerabilidad, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia y a personas que requieran rehabilitación social. Esto es importante partiendo de la situación actual que vive el país, donde se pueden observar una gran cantidad de migrantes y personas que siguen siendo desplazadas por causa de la violencia de los grupos armados ilegales. Y ante esto, como docentes, debemos desarrollar metodologías incluyentes que permitan la participación efectiva de las personas vulnerables, para que se reconozcan como sujetos integrales de derecho, más allá de su condición, sea cual fuera esta. Entre estas metodologías están los grupos focales, trabajo en equipo, talleres interactivos, entre otros. El artículo 5 de la Ley 115 de 1994 consta de 13 ítems que se estiman como fines de la educación, los cuales indudablemente son loables y hacen de la labor educativa una de las más importantes y necesarias en la formación del carácter de los individuos. Por esta razón, añadiremos un ítem más de esta manera. Artículo 5, título 1. La promoción en la persona y en la sociedad de ser empáticos con las personas vulnerables, desplazadas, migrantes o víctimas de la violencia, no solo respetándolas, sino acogiéndolas de manera hospitalaria, donde no se sientan diferentes a los demás, sino parte de un grupo que los acepta y entiende su situación. Esto es importante porque a través de la docencia es posible construir escenarios en donde se le pueda dar un lugar significativo a las memorias de estas personas, pero sin que necesariamente ellos se sientan diferentes ni minimizados por los demás. Una de las estrategias que puede servir ampliamente para ello es el juego de roles, que a través de dramatizaciones o monólogos permiten reconocer la situación del otro, poniéndose directamente en su lugar.
En el artículo 7 se habla de la familia. Ante este punto, consideramos que teniendo en cuenta la disparidad entre algunas familias e incluso la ausencia de familia en algunos niños, es deber del Estado velar porque todos los niños accedan a la educación. Por ende, se crearía un parágrafo en este artículo que manifieste. Artículo 7, título 1, parágrafo. Es deber del Estado, en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, velar porque los niños que pertenezcan a familias en estado de vulnerabilidad, desplazados, migrantes o víctimas de violencia, o en su defecto que no posean familia, puedan gozar del derecho a la educación a través de la vinculación oportuna a los planteles educativos. En este tipo de casos, los docentes deben estar enterados de la novedad en los educandos, para que desde las escuelas estos no sean revictimizados, sino que sean integrados a la sociedad de forma normal y sin traumas, guardando el respeto que ellos merecen. La estrategia es vincular activamente a las familias a través de actividades que requieran de su colaboración y que deban venir firmadas por los padres de familia. De esta manera, y analizando la calidad de las tareas, se puede evidenciar el interés de las familias en el proceso educativo. Esto es válido también para hogares sustitutos, dado que el niño debe ser el mismo amor y la misma atención. Otra de las reformas a los objetivos comunes de todos los niveles de educación, expuestos en el artículo 13 del segundo título, debe ser el respeto y la solidaridad a la población vulnerable. Para ello se agregaría otro numeral así. Artículo 13 del título 2. Fomentar el respeto y la solidaridad por los grupos o población vulnerables, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia. Para ello es importante que los docentes, en el momento de desarrollar las mallas curriculares, las actividades en clase e incluso las actividades lúdicas, cuenten con un representante de la población vulnerable que contribuya positivamente en el diseño, planeación, ejecución, evaluación, sistematización y difusión de productos y resultados de estas actividades, para así garantizar que no se violaran sus derechos. Según lo expuesto por Forero 2019, el riesgo de violación de los derechos es permanente, principalmente para los más vulnerables, colectivos a los que la Corte Constitucional en Colombia ha denominado sujetos de especial protección constitucional. Por esto es nuestro deber como docentes implementar estrategias efectivas para proteger estos grupos. Por esta razón, se haría una leve modificación al ítem H del artículo 22, sección tercera. Ítem H. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad y el estudio de las ciencias sociales con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social. El análisis detallado de la etapa de conflicto en Colombia, sus causas y sus consecuencias, para poder entender la etapa del postconflicto. Para el desarrollo de ese análisis, los docentes debemos ser muy cuidadosos, pero a la vez hacerlo de manera clara y precisa. Para ello se pueden formar grupos, idear actividades, proyectar películas, mostrar testimonios para que los estudiantes entiendan lo delicado de la situación de violencia que atravesó y atraviesa Colombia, que no dista mucho de la violencia en otros países, y que se vuelve el látigo de muchas familias que deben salir despavoridas y lo que menos necesitan es ser revictimizadas desde la sociedad o las escuelas. En el título 3 se puede ver que se desarrollan las modalidades de atención educativa a poblaciones. En el capítulo 1 está la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. En el segundo, educación para adultos. En el tercero, educación para grupos étnicos. En el cuarto, educación campesina y rural.
Y finalmente, educación para la rehabilitación social. A esto nosotros agregaríamos un sexto capítulo para la educación para la población vulnerable. Capítulo 6. Educación para grupos vulnerables. Artículo 72. Objeto: devolverles la seguridad que perdieron después de hacer parte del conflicto, mostrándoles las ventajas de hacer parte de una sociedad libre de violencia, con respecto a oportunidades para todos. Artículo 73. Procesos pedagógicos. La educación para los grupos vulnerables comprende la educación formal, no formal e informal, y requiere todos los didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con las situaciones de los educandos. Artículo 74. Capacitación docente. Es importante que los docentes reconozcan la situación actual de las personas que han sido víctimas de violencia o desplazamiento y que el Estado garantice su formación, que se formen en el uso de herramientas tecnológicas que sirvan como estrategia para minimizar las brechas tecnológicas y sociales de estos grupos con el resto de la población. Artículo 75. Las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos vulnerables, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia, con carencias y necesidades de formación a fin de garantizar una buena educación. Lo que se propone está relacionado con el deber ser normativo, que responde a los postulados de dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, participación, justicia, y recoge toda la tradición jurídica de la humanidad, acopiada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a la consagración, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de la persona. Una séptima reforma está relacionada con la composición de la Junta Departamental de Educación, JUN, ubicada en el artículo 159. Esta junta debe incluir un representante de las personas en condición de vulnerabilidad, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia, y otro representante de las personas con discapacidad, en la medida que se debe atender a la diversidad que hoy en día se puede apreciar en las instituciones educativas. Capítulo 3, artículo 159. Un representante de las personas en condición de vulnerabilidad, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia. El enfoque diferencial se define doctrinalmente como el elenco de acciones y políticas públicas que, al dar un trato diferenciado a sujetos de especial protección constitucional, contribuye a eliminar barreras entre los distintos colectivos de la población, creándoles igualdad en el acceso a las oportunidades en la vida política, económica, social, comunitaria y cultural. Por esta razón, desde la docencia es determinante idear estrategias inclusivas que permitan la vinculación de comunidades, poblaciones o grupos de personas al sector educativo. De la mano con la reforma anterior, se reformaría también el artículo 162 relacionado con la composición de la Junta Municipal de Educación, donde se excluyen las dos poblaciones anteriormente mencionadas y quedaría así. Capítulo 3, artículo 162. Un representante de las personas en condición de vulnerabilidad, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia. Un representante de las personas en condición de discapacidad. En lo que respecta a los foros educativos departamentales y nacionales expuestos en los artículos 166 y 167, es necesario incluir también ambos grupos y quedaría de la siguiente manera. Capítulo 3, artículo 166. Un representante de las personas en condición de vulnerabilidad, desplazados, migrantes o víctimas de la violencia. Un representante de las personas en condición de discapacidad. El compromiso de la sociedad frente al respeto de los derechos humanos como valor fundamental es evidente, y debe entenderse que dicha tarea no puede ser consecuencia de esfuerzos individuales y aislados, sino que se trata de un desafío colectivo que ha de involucrar tanto a gobernantes como a gobernados, dentro del concepto imperante en el Código Político colombiano traducido en la democracia participativa. Aldo Ocampo en 2016 manifestó que la creciente diversificación que afecta o condiciona la construcción de procesos sociales y educativos a la luz de nuevas identidades, formas de expresión ciudadana y cognitivas, que reclaman modalidades alternativas de legitimidad, emancipación y ejercicio directo de sus derechos.
hace que surja desde su imperativo ético la necesidad de expandir la mirada hacia una nueva fundamentación sobre las bases teóricas y metodológicas de la ciencia educativa en este nuevo milenio. Partiendo de este hecho, una última reforma estaría relacionada con el artículo 204, que establece la educación en el ambiente, y cita: el proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad. Por esta razón, es necesario incluir en este artículo un numeral de que exponga lo siguiente: título 11, capítulo 1, artículo 204. Avivar en los estudiantes el trato igualitario, inclusivo a las personas en estado de vulnerabilidad y discapacidad, para que desde sus hogares impulsen esta práctica en todos los espacios de su vida diaria.